Muy buenas noches, estimados colegas, que el día de hoy han llenado este auditorio del Consejo Departamental de Huánuco del Colegio de Ingenieros del Perú. Agradezco la cordial invitación de los organizadores de este primer Congreso de Ingeniería en conmemoración a la Semana de la Ingeniería. Como sabemos todos, el día 8 de junio es Día del Ingeniero Peruano. El tema que el día de hoy voy a compartir con ustedes se denomina sistemas de protección sísmica y vamos a abarcar dos de ellos, los disipadores de fluido viscoso y los aisladores con núcleo de plomo. Quien les habla, el doctor Jenner Villarreal Castro, ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil y Arquitectura de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, doctor en Ingeniería Sismo Resistente, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, Rusia, profesor visitante de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en Bolivia, la Universidad Técnica de Oruro, también de Bolivia, la Universidad Privada de Santa Cruz, también de Bolivia, y la Universidad Privada Boliviana del mismo país. Profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, del hermano país del Ecuador, profesor visitante de la Universidad Peruana Unión de Juliaca, Perú. Profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad Privada del Norte en mi bella ciudad de Trujillo. Premio Nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007 y 2008. A la fecha tengo 14 libros escritos de ingeniería estructural, de estática, resistencia a materiales, análisis estructural, ingeniería sismo resistente. Muy bien, vamos a iniciar la presente conferencia, primero con los disipadores de fluido viscoso. En nuestra norma de diseño sismo resistente, aprobada el 24 de enero de este año 2016, en su artículo 3.9, Sistema de aislamiento sísmico y sistemas de disipación de energía, nos están indicando que se tiene que utilizar estos sistemas, tanto de disipación como de aislamiento sísmico, siempre y cuando se cumpla con la fuerza cortante mínima en la base y la distorsión de entrepiso. Esto se refiere al sistema sin amortiguamiento. Al mismo tiempo nos están pidiendo utilizar o aplicar la norma americana de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 710. También nos indican que la instalación debe estar a cargo de un ingeniero civil especializado en estos dispositivos. En nuestro país tenemos dos proveedores importantes, uno de ellos es CDB y el otro es Disipa. Cuando hablamos de disipadores de energía, estamos hablando de unos dispositivos adicionales que se colocan en la estructura. Estos dispositivos adicionales, su función principal es incrementar el amortiguamiento. Si se va a incrementar el amortiguamiento, por lo tanto se va a disipar la energía sísmica de entrada, reduciéndose desplazamientos, fuerzas de diseño, daños en equipamiento y elementos no estructurales. Post-sismo se recomienda hacer una calibración de los dispositivos con la intención de verificar su correcto comportamiento. Ya tenemos experiencias nacionales. Una de ellas es nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La torre central fue construida en el año 1963 y proyectada por la Oficina del Ingeniero Gallegos Casabón Arango. En el año 2007, la administración pide hacer una evaluación de dicha torre central con la finalidad de ver la performance que podría tener ante un sismo severo. Se dan cuenta que hacía falta, tenía un déficit de energía de disipación de cerca del 40%. Y se opta por primera vez en nuestro país de utilizar los disipadores de fluido viscoso, tipo B invertida, que es la forma chevron. Un edificio mucho más moderno es el edificio de Harpal, conocido como Reducto,
donde también se ha utilizado disipadores de fluido viscoso. En el año 2008 ganamos con Ricardo Oviedo el Premio Nacional de nuestro país con el libro Edificaciones con disipadores de energía. Todos estos sistemas de disipación de energía se basan en un balance de energía. Es decir, la energía de entrada del sismo es igual a las energías cinética, potencial, energía de amortiguamiento estructural y energía del sistema de disipación como tal. Dentro de los sistemas modernos de protección sísmica están los disipadores y aisladores correspondientes a los sistemas pasivos. Tenemos sistemas activos, híbridos y semiactivos. La norma AC 710 en su capítulo 18, destinada a disipadores de energía, nos está indicando claramente cuál es el trabajo de cada uno de ellos, o mejor dicho, de qué depende cada uno de ellos en su trabajo como tal. Los disipadores de fluido viscoso dependen de velocidad, los disipadores viscoelásticos de velocidad y desplazamiento, los de plastificación y fricción de desplazamiento. Taylor es el fabricante más importante a nivel mundial de estos tipos de disipadores de fluido viscoso. Hay que entender que estos disipadores trabajan en tracción o compresión. Dentro del disipador se tiene un fluido altamente viscoso tipo silicona, y con este pistón lo que se va a hacer es comprimir y luego hasta cierto punto y se va a expulsar. La cámara de estancamiento es aquella que nos va a permitir determinar el diagrama histerético o la curva histerética. En esta curva histerética tengo que comprobarla que sea similar al comportamiento del disipador de fluido viscoso. Al mismo tiempo, en esta curva histerética también determino el desplazamiento máximo y la fuerza máxima, y todo el área comprendida vendría a ser la energía disipada. Acá tenemos un disipador. Como podemos ver, el disipador no es toda la longitud como tal, sino es una parte nada más. La otra parte vendría a ser la del brazo metálico, Entonces el brazo metálico conecta los dos extremos, como podemos apreciar. Y la fuerza del disipador tendrá que ser absorbida por la rigidez del brazo metálico y automáticamente orientada hacia las conexiones extremas. En pocas palabras, esta es la ecuación general del disipador de fluido viscoso. Fuerza igual coeficiente de amortiguamiento por velocidad elevado al exponente alfa. El brazo metálico tiene una rigidez K. El disipador el coeficiente de amortiguamiento C. Y como depende de velocidad, despejamos ya que alfa vale 0.5. El proceso de cálculo de las propiedades del disipador de fluido viscoso es la que se indica a continuación. Primero vamos a determinar el factor de reducción de respuesta para ambas direcciones, con la finalidad de saber en qué dirección nos va a hacer falta el uso de estos dispositivos. Determinamos a través de la distorsión máxima sobre la distorsión objetivo. Distorsión máxima es del edificio sin disipador y la distorsión objetivo se obtiene a través de la metodología del diseño por desempeño. Acá tenemos una tabla de doble entrada, nivel de sismo de diseño versus nivel de comportamiento esperado. Por ejemplo, para una vivienda es seguridad de vida ante un sismo raro. Acá, en la clasificación de los pórticos, tenemos, por ejemplo, bajos de 1 a 3 pisos, medianos de 4 a 7 y altos mayores a 8. Y tienen una designación o código en el lado derecho. C1M, por ejemplo, para una edificación de 6 pisos. Y luego vamos a ver si el daño es moderado y el nivel de diseño también es moderado, tendríamos una distorsión objetivo de 5.8 sobre 1000 para el C1M. Luego determinamos el amortiguamiento efectivo. El amortiguamiento efectivo lo despejamos de esta fórmula
considerando que el amortiguamiento beta sub 0 es del 5%. Restamos del 5% y este amortiguamiento viscoso debe estar en el rango del 20 al 40%. Si está menos y queremos utilizar estos dispositivos, tenemos que llevarlo a ese rango. Entendemos que si voy a incrementar el amortiguamiento, lo que estoy reduciendo son los desplazamientos como tal. Se trabaja con registros tiempo-historia. En nuestra norma peruana de diseño sismo resistente, en el artículo 4.7.1, registros de aceleración, nos indica que se deben de utilizar como mínimo 3 conjuntos de registros de aceleraciones del terreno, que incluyan 2 componentes en las direcciones ortogonales. Y para escalar al espectro de diseño, nos orientan que el R a considerar debe ser igual a 1. Vamos a realizar los análisis. Este primer caso de análisis es cuando la componente del registro este-oeste va en la dirección X y cuando la componente del registro norte-sur va en la dirección Y. El segundo caso es cuando se invierten, significa que la componente norte-sur va en X y este-oeste va en Y. Para determinar las propiedades del disipador, necesitamos su rigidez, coeficiente de amortiguamiento y exponente de velocidad o de amortiguamiento. La rigidez, como tal, lo determinamos del brazo metálico por la relación EA sobre L, donde E es el módulo de elasticidad del acero, A es el área de la sección del brazo metálico y L la longitud del brazo metálico. Acá hay algunas consultas que siempre se hacen. Si yo debo de considerar la longitud total incluida el disipador o solamente la del brazo metálico. Como estoy trabajando con el brazo metálico, solamente debería de, en la longitud total, restarle la longitud del disipador para obtener la longitud exacta del brazo metálico. Acá tenemos los exponentes alfa. Si alfa es menor a 1, como es el caso del disipador de fluido viscoso de 0.5, vamos a tener que es un viscoso no lineal. Luego determinamos el coeficiente de amortiguamiento como una suma que aparece en el FEMA. Ahí podemos apreciar que depende del amortiguamiento viscoso, de la amplitud o desplazamiento modal relativo, de la frecuencia angular, de la masa, del desplazamiento modal, del parámetro lambda, el cual va a depender por el FEMA del exponente alfa. Si es 0.5, lambda vale 3.5. También phi RJ, que es el desplazamiento modal relativo en los extremos del disipador, y θ sub j, que es el ángulo de inclinación del disipador. Después se tiene que escalar a un espectro de diseño. Es decir, yo tengo un acelerograma, al pasarlo a un gráfico de pseudoaceleraciones, es aceleración espectral versus tiempo, me doy cuenta que no ha logrado alcanzar, acá tenemos este colorcito que no llega a alcanzar al espectro como tal. Lo escalamos y va a llegar hasta alcanzar. Para eso utilizamos el programa SismoMatch. Acá están las características que se van a obtener para el disipador de fluido viscoso, que es coeficiente de amortiguamiento, exponente de amortiguamiento y rigidez. Se tiene que verificar el balance energético, como podemos apreciar el edificio sin disipador y el edificio con disipador de fluido viscoso. La curva histerética también tengo que verificarla, tan igual como se ve en este caso, donde en el primer piso los disipadores están trabajando como viscoelásticos. Cambiamos la configuración geométrica y ya trabajan como viscosos. Se van a reducir los desplazamientos, como es lógico, así como las fuerzas de diseño. Y vamos a elegir a través de los niveles de fuerza los disipadores de acuerdo a lo que nos da la tabla de Taylor, así como sus dimensiones de planchas. Acá están los niveles de fuerza elegidos como tal. Cuando vamos a consultar a CDB acerca de la cotización, ellos nos dan una exigencia de 7 puntos que debemos de
proporcionar la información: la fuerza máxima, coeficiente de amortiguamiento, exponente de velocidad, máximo stroke, máxima velocidad, disposición del disipador, cantidad de los mismos. Todo ello, la fuerza máxima es conocida del cálculo, coeficiente de amortiguamiento, exponente de velocidad también. Máximo stroke es para medir la deformación límite y la forma de la curva histerética. La deformación límite no debe superar los 5 centímetros. La velocidad lo despejamos de la fórmula general y el resto indicamos cómo va a estar configurado. La garantía que nos están dando es de 35 años como tal. Finalmente se diseñan las conexiones extremas como tal. Ahora pasaremos al aislador con núcleo de plomo. Ya son varios edificios aislados en nuestro país. En Lima como tal tenemos la sede de Graña y Montero con aislador con núcleo de plomo, el edificio multifamiliar Madre, el cual tiene aislador de alto amortiguamiento, el campus de la UTEC, aislador con núcleo de plomo, el centro de información de la UNI, también con núcleo de plomo, marca DIS. El sistema es exactamente el mismo. Lo que va a hacer es incrementar el amortiguamiento estructural. Acá tenemos el aislador como tal y un actuador en la parte extrema que va a medir la deformación lateral. Se recomienda, de acuerdo a las normas europeas, que son muy conservadoras, que el desplazamiento lateral debe ser igual a la altura del aislador como máximo. Dentro de los aisladores elastoméricos tenemos aislador de goma natural de bajo amortiguamiento, aislador de goma con núcleo de plomo LRB y el aislador de goma de alto amortiguamiento HDR. Acá tenemos un aislador elastomérico con núcleo de plomo, donde el núcleo de plomo va a ser el que va a aportar la rigidez lateral ante el sismo. Y las planchas de acero con las capas de caucho van a soportar la carga vertical. Como el aislador durante todo su tiempo de vida útil va a estar sometido ante las cargas verticales muertas y vivas, así como para el efecto sísmico, entonces se combinan estos trabajos. Por lo tanto, tenemos una rigidez vertical que es de las planchas de acero con las capas de caucho y la rigidez lateral en ambas direcciones, que es el proporcionado por el núcleo de plomo. Tenemos distintos tipos de aisladores, no solamente ese, tenemos también los pendulares como tal, que son para periodos largos. También tenemos el de masa sintonizada, que se coloca en la parte alta de la edificación con la intención de poder controlar la deformación lateral. Mientras que el edificio se mueve hacia un lado, esta masa se va a mover en el sentido opuesto. Cuando usamos los aisladores, como lo que estamos observando, tenemos ahí un pedestal sobre el cual está colocado dicho aislador y empezó lo que es la viga acero con una losa acero como tal. Ahí, esta altura también tiene que ser medida de tal manera que sea una altura adecuada para poder trabajar internamente en dicho lugar. Cuando usamos aisladores vamos a reducir distorsiones y aceleraciones hasta en un 75%. Se van a tener pocos o casi ningún daño en la estructura. El procedimiento de cálculo se considera un sismo máximo para el aislador de 0,60 o, como dice la norma americana, 1,5 el factor de zona del edificio. El sismo de diseño, que es para el edificio, de 0,45, en el caso peruano el máximo, se asume en periodo efectivo inicial de 2,5 segundos o 3 veces el periodo empotrado en la base, un amortiguamiento efectivo inicial del 15%. Luego se determina el desplazamiento máximo lateral. Dicho desplazamiento máximo lateral depende de la gravedad, de la aceleración espectral, del periodo inicial, de 4pi cuadrado. Bm se obtiene a través del amortiguamiento crítico. Si estamos hablando de un 15%, está entre 10 y 20 la mitad, por lo tanto Bm será 1,35 la mitad de 1,2 con 1,5. Determinamos luego la
el desplazamiento máximo total, el cual depende de Y, que es la distancia del centro de rigidez de todos los aisladores en la base hasta el aislador más alejado. E es la excentricidad, donde se incluye también la excentricidad accidental. B es la dimensión más corta en planta de la edificación y D la dimensión más larga en planta de la edificación. Luego se determina la carga axial última por esta relación: 1.5 carga muerta más 1.25 carga viva. Después se determina el diámetro del aislador a través de cualquiera de estas dos relaciones: diámetro del aislador, 1.5 desplazamiento máximo total, o carga axial última sobre el esfuerzo admisible. Después el factor Q sub D, que es una porción de lo que vendría a ser el peso tributario que recibe cada aislador. Esa proporción o esa porción de variación es del 3% al 10%. Se determina el diámetro del núcleo de plomo por esta relación, donde sigma sub y vale 10 megapascales, la altura del aislador, desplazamiento total máximo sobre 2.5, y la rigidez efectiva en XY, el cual depende de esta rigidez K sub D, la misma que depende de los diámetros del aislador, diámetro del núcleo, módulo de corte, altura del aislador. El módulo de corte se estima entre 0,4 y 0,7 megapascales. Luego se determina el amortiguamiento efectivo. El amortiguamiento efectivo vendría a ser el área del lazo histerético sobre 2pi rigidez efectiva, desplazamiento total máximo elevado al cuadrado, o por la fórmula final: 4Q sub D dTm, desplazamiento total máximo, menos F sub y, que vale 1,10, ahí está, Q sub D, sobre 10K sub D, y el denominador el mismo indicado anteriormente. Se tiene que verificar el comportamiento histerético del aislador, comportamiento bilineal que tenemos ahí. Hay ciertas limitaciones del uso de los mismos. Cuando el periodo del edificio con base empotrada es mayor a 2 segundos, no es tan conveniente utilizar aislamiento sísmico en la base. Cuando la carga de viento es mayor al 10% del peso del edificio, tampoco. O cuando hay un espacio inadecuado para el movimiento, si no tendremos que hacer un retiro. Acá tenemos un proyecto realizado en la ciudad de Trujillo. Primero, se tiene la fuerza cortante mínima para el diseño y tendremos que escalar. Como es regular, tiene que superar el 80% del cortante estático. Ahí están los factores de escala. Se verifican las distorsiones en ambas direcciones. Ahí está, distorsión pasa a OK. Y luego se empieza a trabajar con el aislamiento sísmico en la base. Acá están todas las propiedades. Tenemos la rigidez horizontal, rigidez vertical como tal, número de aisladores, amortiguamiento efectivo, etcétera, etcétera. Los parámetros que necesitamos para poder diseñar con el ETAPS: rigidez vertical, horizontal, rigidez elástica, fuerza de fluencia, relación K sub P sobre K sub E, amortiguamiento efectivo. La curva de histéresis del aislador para ambos aisladores. Acá está el modelamiento, lo que se tiene que hacer con Ruber Isolator para lo que es el aislamiento, y las propiedades, cada una de ellas donde va a ser el ingreso respectiva de la información como tal, ¿no? Podemos apreciar que para las direcciones 2 y 3, 1 vendría a ser en Z, tendremos la rigidez vertical y el amortiguamiento efectivo. Luego para XY tenemos rigidez efectiva, ¿no? El exponente del amortiguamiento efectivo, rigidez, no lineal, fluencia y radio postfluencia. Acá está la vista en 3D de los aisladores y empezamos. Para ello consideramos un espectro elástico para un R igual a 1 y un R igual a 2. Acá están las fuerzas cortantes,
las distorsiones que pasan muy por debajo, 1.5, antes era de 7 sobre 1000, tanto en X como en Y. Ahí están las distorsiones muy pequeñas. Verificamos que el desplazamiento del sistema de aislamiento que se tenga debe de ser menor que el desplazamiento total máximo. Acá está para lo que es netamente el escalamiento. Verificamos las distorsiones para ambas direcciones. Luego los desplazamientos de todo el grupo de aisladores que tienen que estar en un mismo orden, 243 milímetros. La curva histerética. Comprobamos acá el cortante, podemos ver que se reduce notoriamente el cortante en la base con el sistema aislado. Los desplazamientos también tenemos que con el sistema aislado se van a incrementar. Era entendible que iba a suceder eso. Desplazamiento con sistema aislado se incrementa. Las distorsiones, sin embargo, se están reduciendo notoriamente. Y con esta toma terminamos, donde vemos una estructura sin aislamiento sísmico en la base y una estructura con aislamiento sísmico en la base. Se reducen de 6 a 8 veces la vibración como tal. Les agradezco a todos ustedes por su participación en este Congreso Internacional de Ingeniería. Ahí les dejo mi correo electrónico para comunicarnos, así como la dirección de mi blog, el cual ya superó 1,5 millones de visitas. El blog de mis libros, solamente están todos mis libros en versión digital. El canal en YouTube, donde ustedes también podrán apreciar la presente conferencia. Gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco, por la invitación y por todas las excelentes atenciones brindadas a mi persona. Me voy eternamente agradecido de esta ciudad y con la esperanza de volver muy pronto. Muy buenas noches a todos ustedes, que Dios los bendiga y que siempre los acompañe.